Diocleciano, por 10 años consecutivamente, persiguió y asesinó a todas las personas que profesaban la fe en Cristo y que no se doblegaban ante los dioses del imperio, ni tampoco lo miraban al emperador como una divinidad. Sean bienvenidos a su programa Salud y Fe. Este tema de la Navidad cabe recalcar que no debe de servir de tropiezo o división entre nuestros hermanos. Daremos nuestra opinión basada a la luz de la Biblia y con el respeto de saber que hay personas que no creen y no piensan igual. Al final usted saque sus propias conclusiones. Si tiene algún argumento, alguna duda, una pregunta, déjenla en los comentarios. Comenzamos. Diciembre es el mes que se celebra la fiesta de Navidad. Sin embargo, al leer el Nuevo Testamento, esta fiesta no figura entre las celebraciones de los primeros cristianos. Entonces, ¿cómo es que se introduce esta celebración en el cristianismo? Bien, antes que nuestro Señor Jesucristo naciera, habían dos festividades en la antigüedad, conocida como la Navidad antigua, pero también los romanos celebraban la fiesta de las Saturnalias, ¿verdad? Que era una fiesta con los mismos ingredientes que celebraban la Navidad, intercambio de regalos, bebedera, comedera, los mismos ingredientes, los mismos elementos, y en esa fiesta de las Saturnalias ofrecían sacrificio al dios Saturno. Ok, bueno, ya que es una fiesta entonces que data desde la antigüedad, por lo tanto una fiesta pagana, ¿cómo es que esta celebración entonces es aceptada dentro del cristianismo? Bien, es importante recalcar dos eventos históricos que se dan en la era del cristianismo. En el siglo III, año 313, Constantino el Grande llega al poder y sustituye a Diocleciano. Okay. Diocleciano, por 10 años consecutivamente, persiguió y asesinó a todas las personas que profesaban la fe en Cristo y que no se doblegaban ante los dioses del imperio, ni tampoco lo miraban al emperador como una divinidad. Entonces, Diocleciano persiguió y asesinó. En el 313, cuando llega Constantino al poder, entonces allí, cuando él abroga la persecución y muerte contra el cristianismo, ahí se da el matrimonio entre la iglesia y el Estado. Y podemos decir que fue un matrimonio difusional. Sí. ¿Y por qué difusional? Porque el objetivo de los políticos, el objetivo del emperador es usar al pueblo como una escalera para llegar al poder, explotarlos, enriquecerse, y no les importa en realidad el pueblo. El objetivo de la iglesia es llevar el mensaje de liberación, el mensaje del evangelio, llevar paz, reconciliación y restablecer la comunión con Dios. Entonces, el imperio horizontal, su objetivo, la iglesia vertical. Por eso es que decimos, ¿verdad?, que es un matrimonio disfuncional que no funcionó. ¿Y qué es lo que sucedió? Los líderes religiosos de esa época se dejaron comprar por prebendas, ocupando cargos públicos. Entonces, bolsa llena, barriga llena. Entonces no oían, no miraban nada. Por lo tanto, se acomodaron a las prebendas y la misión de la iglesia quedó en segundo plano. Exacto. Y ahí fue esa total desviación de lo que es la verdadera misión de la iglesia. Exacto, eso le iba a comentar, que lo que pudo haber servido para fortalecer la obra misionera, al final sirvió de obstáculo porque, como decía usted, la obra de Dios
pasó a segundo plano. Entonces ahora háblenos de ese segundo hecho histórico que marcó un giro de 180 grados. Correcto. Y la fusión de los dos. Y la también. fusión. Es interesante que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 32, dice, mi partida está cerca. Y sé que después de mi partida saldrán lobos rapaces que no van a tener cuidado de la grey. En el año 431, Pablo dice estas palabras en Éfeso, es una profecía, y en Éfeso se cumple la profecía, porque fue ahí donde los obispos acordaron llamar a María Theotokos, Teo Dios, María, Madre de Dios. Esto prepara el terreno para el otro título, María, Reina del Cielo. Exacto. Bueno, ya todos conocemos, ¿verdad?, la historia de María, José y Jesús. Y en la parte donde el ángel le habla a María y le dice que ella es escogida por Dios, María dice textualmente, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En realidad, María era una mujer humilde y hay que señalar que la humildad no radica en la posición económica, que muchos confunden esos términos, sino en la esencia de la persona. Y María, su esencia era una mujer humilde. Entonces, este título básicamente fue puesto por hombres. Entonces, ¿cómo el romanismo religioso le pone este título a María? ¿Por qué? Bueno, interesante la pregunta, pero antes de responderle, quiero subrayar esa expresión que usted mencionaba cuando María responde al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué hay que subrayar esa expresión? Porque esa expresión, María, sin darse cuenta, está refutando lo que 400 años más tarde se va a decir y los títulos que le van a adjudicar a ella. Okay. Volvamos a repetir, dijo ella, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué sucedió en el 431? En el siglo IV, a María la llama Madre de Dios, Reina del Cielo. Ella, 400 años antes, lo refuta. ¿Por qué? Porque ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esos títulos no concuerdan con la palabra. Y todo lo que no concuerda con la palabra, entonces ella lo refuta. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer sometida a la palabra del Señor. Entonces, sin saberlo, lo refutó 400 años antes esos títulos. Ahora, ¿de dónde vienen esos títulos? Hay que hacer un poco de remembranza acerca del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 10, verso 8 al 10, se habla de un personaje llamado Nimrod. Nimrod significa rebelde, ¿verdad? Y fue la persona que instituyó la primera religión apóstata. En realidad era rebelde. Era rebelde, sí. La primera religión apóstata. Porque Dios dijo, llenad la tierra, fructificad, multiplicaos. Pero dijo Nimrod, no, quedémonos acá y hagamos una gran torre hasta llegar al cielo. Este hombre fundó 6 ciudades, entre ellas Nínive, y esta religión apóstata que él fundó, en esta religión se ofrecían también sacrificios a los dioses. Y la Biblia describe a este hombre como un hombre cazador, como un hombre poderoso, pero no solamente tenía la capacidad de vencer la fiera, captó la mente de la persona a tal grado que se hicieron socios con él en esa rebeldía contra Dios. Él se había casado con una mujer llamada Semirame.
¿Y qué significa Semirami? La más alta del cielo. Es decir, tiene que ver con el cielo. Por eso es que a ella la llamaban reina del cielo. Entonces, esta mujer llamada Semirami, cuando muere Nimrod, ella hace creer a sus feligreses, a sus seguidores, que Nimrod ascendió al sol. Óigase bien, aquí el enemigo está preparando algo para imitar lo que ya Dios había dicho en Génesis 3:15, en Isaías, en Zacarías, acerca de un nacimiento sobrenatural que se daría en un tiempo futuro para salvar al mundo, que es la profecía sobre María que concibe por obra del Espíritu Santo. Entonces ella hizo creer que estando ahí en su cuarto, por la rendija de la casa, entró un rayo solar, se posó en su vientre y que concibió del Dios Sol. Por lo tanto, el niño que nacería sería Dios, el niño Dios, y le pusieron Tamuz. Ok, ¿dónde aparecen estos nombres? En Jeremías 7, 18 y 19, a Semiramis le llaman reina del cielo. Y en ese texto se nos dice que las mujeres hacían tortas para la reina del cielo. Y en Ezequiel 8, 13 y 14 hablan de Tamuz y que las mujeres endechaban a Tamuz. ¿Y qué es endechar? Lloraban al dios Tamuz. Bueno, es súper interesante cómo se ha ido ilustrando, ¿verdad?, el origen de la fiesta, pero cómo se fusionó esta fiesta que data desde la antigüedad llamada Saturnalia con la fiesta de la Navidad antigua. De Navidad antigua. Ok, recordemos que habíamos mencionado que en el siglo III, año 313, se da el matrimonio entre la iglesia y el Estado y decimos un matrimonio difusional. Sí. Totalmente, ¿verdad? Que mientras el cristianismo iba creciendo poderosamente, mataban a un cristiano y se convertían cienes. Y ellos nunca dejaban de predicar la palabra a pesar de la persecución y de muerte. Pero cuando se da el matrimonio, ahí fue fatal para la iglesia en el siglo XIII. Entonces, el Imperio Romano celebraba la fiesta de las Saturnalias. Desde Babilonia, donde se origina la fiesta de la Navidad antigua. Tanto los religiosos como el Imperio Romano, representado en Constantino, tienen interés en captar a los paganos. Pero ¿qué pasó con los paganos? Eran clientes de la fiesta de Navidad y de la fiesta de Saturnalia. ¿Negocio? ¿Por qué razón? Sí, ¿por qué razón? Porque eran los mismos elementos, bebedera, comedera, borrachera, intercambio de regalos, todo eso. Eran los mismos elementos. Ok, entonces, ¿qué hacer para atraer a los paganos? Ok, no hay problema. Vamos a retomar la Navidad antigua, combinada con la fiesta de la Saturnalia, y vamos a hacer solamente dos cambios. En vez de Semiramis, vamos a llamarle María. En vez de Tamuz, el niño Dios Jesús. Porque a Semiramis, en la historia babilónica y en la enciclopedia británica, ahí ella aparece donde Semiramis la dibujaba con un niño en los brazos. Es interesante, es bueno saber eso porque la gente dice, ¿y de dónde sacan esto? Exactamente. ¿De dónde sacan esa información? Es correcto. Entonces, a Semiramis la dibujaba con un niño en los brazos. Y a Nimrod, que lo representaban con el árbol. Y a ese árbol le colgaban calabazas o jícaros, ¿verdad? Por la circunferencia que representaba al sol y querían simbolizar la fertilidad
y que Nimrod aún estaba vivo, porque siempre usan el árbol para representar fertilidad. Entonces, esos altares era el árbol, Semirami y el niño en su brazo. Eso fue lo que ellos retomaron. Usaron nada más el nombre de María en vez de Semirami y de Jesús en vez de Tamú, pero los elementos y los ingredientes de celebración siguen siendo lo mismo. Entonces, realmente, según lo que hemos conversado, no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera María, Correcto. la escogida por Dios. Es correcto, no tiene nada que ver, porque si nosotros nos vamos a las Escrituras, la Biblia hace un retrato de cuerpo completo de María. ¿Y qué nos dice de María? Nos dice que María fue una mujer santa, Así es. temerosa, consagrada a Dios, una mujer apegada a la palabra. Todo lo que hizo fue conforme a la palabra. Es decir, ella dio a luz a Jesús en Belén. Así estaba escrito. Después que da a luz al Señor Jesucristo, dice de que todo varón que abriere matriz será llamado santo. Ella quedó consagrado. Y entonces, ¿qué hizo? Ir a ofrecer un sacrificio de purificación. Y dice, porque así está escrito en la ley. Todo lo que hizo está conforme a la palabra. Ahora, Dios es omnisciente. Y el Señor sabía, Anita, que María jamás le iba a robar la gloria a Dios. Porque si hay algo que Dios no comparte, es su gloria. Y quiero ilustrar esto, que Dios no comparte su gloria con nadie, recordando un poquito breve el caso de Moisés. Moisés en Éxodo 17, el pueblo está renegando contra Dios, renegando contra Moisés y le dicen, nos vamos a morir de sed. Nuestro ganado y nosotros tenemos sed. Estaban codiciando ya el agua de Egipto. Sí, como pasa como pasa muchos cristianos que están en el cristianismo, pues están recordando a su Egipto también, ¿verdad? Codiciándolo, recordando todas las cosas. Entonces, Dios le dice a Moisés, reúne al pueblo y toca la roca y de ahí voy a hacer que fluya agua, un agua más rica que el agua brisa. Entonces le dice Moisés, pueblo rebelde, Aarón y yo le vamos al agua de la roca. No la tocó, la golpeó. Entonces, ¿qué sucede? Deuteronomio capítulo 32, Dios le dice a Moisés, vamos a hacer un tour y vamos a ir a un mirador, al monte Nebo. Y una vez que están en el mirador, le dice el Señor a Moisés, mira la tierra prometida. Y la miró. Y le dice Dios, te permito verla, mas no entrarás. ¿Por qué? Porque no me santificaste, porque me robaste la gloria. Sin embargo, posmuerte, Moisés entra a la tierra prometida. Jesús sube a un monte alto, invita a Pedro, Jacobo y Juan, su círculo íntimo, y cuando él se transforma delante de sus discípulos, sus vestiduras eran blancas y resplandecientes, y dicen que miraron a Moisés y a Elías platicando con el Señor. Es decir, aunque la Biblia dice que murió, pero ahí Moisés aparece con ropa resplandeciente, blanca, hablando con el Señor. Entonces sí, tocó, pisó la tierra prometida, y un día también nosotros, así como Moisés, pues muerte, se encuentra con Jesús, todos aquellos que vengan a Cristo van a tener ese encuentro con Jesús. Así es. Bueno, cuando Jesús nació, ¿cuál fue el mensaje que le dio a los religiosos y a los políticos de ese siglo? Retomando el tema. Enita, yo creo que les dio una bofetada que se oyó en el tercer cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque y al oírse en el tercer cielo, el Padre dijo... Con eco y todo. Con eco y todo. Dijo el Padre, bravo mi hijo. Cuando subas del agua bautismal les voy a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando te transformes delante de tus discípulos voy a decir, este es mi hijo amado, a él oír. ¿Y por qué digo que les dio una gran
bofetada, tanto al clero religioso como al sistema político. En primer lugar, el Señor Jesucristo nació en un hogar humilde. Y aquí recuerdo lo que usted decía, ¿verdad? Que humildad no es sinónimo de pobreza. Exacto. Ellos eran humildes económicamente, pero ricos espiritualmente. Entonces, en primer lugar, Jesús nace en un hogar humilde. En segundo lugar, el Señor no previno a los grandes, al rey, al Sanedrín, a los sacerdotes, a aquellos que se sentían con el poder de juzgar, que predicaban y todo, y que hacían ayunos y todo. No fueron previstos los grandes, pero tampoco fueron avisados los poderosos. Se dieron cuenta de rebote, pero ellos no fueron los privilegiados en ser avisados. Pero algo interesante, tampoco fueron avisados los sacerdotes, los que predicaban, los que enseñaban, los que presentaban los sacrificios, tampoco ellos fueron avisados. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor prácticamente les está diciendo a ellos que en su relación, una cosa es ser religioso, pero otra cosa es cultivar su relación con Dios. Exactamente. Yo siempre he dicho que la religión nos salva porque al final nuestro día a día es la relación que nosotros tengamos con Dios. Y bueno, qué gran lección nos da Dios, ya que su hijo no solamente nació como un pobre insignificante, sino que también era un nómada, porque no tenía dónde nacer. Entonces, ¿qué lección podemos aprender de esto también? Que nuestra manera de ver las cosas no es la óptica de Dios. Podemos decirlo con una palabra. Dios ve al revés las cosas de cómo nosotros las vemos. A ver, explíquenos, por favor. ¿Por qué al revés? Ajá. Porque los que son grandes para el Señor son una hormiguita. Los que son primeros para el Señor son los últimos. Los que son para la sociedad los despreciados, que los religiosos y los poderosos, los políticos los ven sobre el hombro, para el Señor son sus ovejas privilegiadas. Recordemos, y esto es interesante, que el Señor le da las primicias de la venida de nuestro Salvador del mundo a los de afuera y no a los de adentro. ¿Cómo es eso que a los de afuera? Dice que cuando Jesús nace, habían unos pastores cerca de la ciudad y a ellos el ángel les avisa y aparece un coro de ángeles, dice la noticia de que ha nacido el rey del judío, que ha nacido el Mesías. ¿A quiénes? No a los sacerdotes, que posiblemente estaban en el templo recibiendo ovejas, que posiblemente estaban haciendo su sacrificio. No a Herodes, a estos pastores malolientos, porque estaban en el campo, claro, pastoreando animales. A estos pastores que no tenían vida religiosa, sí, no participaban del templo. A estas personas vistas no de buena manera por el sistema religioso y político, a ellos el Señor les da el mensaje. Y ellos van y dicen, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Y regresan alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿A quiénes? A los de afuera. Lo que para religiosos son despreciables, para el Señor son sus ovejas. Recordemos, el Señor con la mujer samaritana. Para aquellos religiosos era inconcebible que un hombre, mucho menos un religioso, un sacerdote, hablara con una mujer en la vía pública. Sí. Pero el Señor va en rescate de esa mujer y le hace sentirse especial y llena de gozo.
ningún religioso se iba a dejar tocar de un leproso. Y Jesús se dejó Vino a tocar cambiar todo ese panorama. y hasta tocó los leprosos. El Señor ve las cosas al revés. Él las ve con ternura, las ve con amor. Y lo que es despreciable para los religiosos son las ovejas privilegiadas para el Señor Jesús. Recordando un poco la historia, según esta fiesta babilónica que viene de Babilonia, la fiesta de Navidad, Nimrod, Tamuz, nació el 25 de diciembre. Y por eso es que celebraban la Navidad en esa fecha. Como un mensaje de cierre, podemos decirle a nuestros amigos, amigas que nos están sintonizando y que nos honran, que posiblemente en su casa ya tiene su altar, le ha agregado nuevas piezas, ya tiene todo. Pero permítame decirle que el Señor Jesucristo quiere nacer en el pesebre del corazón de nuestras vidas. Y posiblemente ha gastado mucho dinero y ya tiene dinero ahorrado para celebrar la Navidad y hacer sus regalos. Pero una cosa es invertir en estos nacimientos, pero otra cosa es estar dispuesto a pagar el precio por permitir que Cristo nazca en nuestros corazones. Muchas personas que celebran la fiesta de Navidad han leído las Escrituras y saben que no tiene nada que ver con María ni con el niño Jesús, pero dicen, si yo me convierto al Evangelio, se va a enojar mi abuelita, se va a enojar mi mamá, se van a enojar mis amistades, y en mi trabajo me obligan a que dé cuota para Navidad, en el trabajo me obligan a que yo participe, y si no lo hago me hacen bullying o hasta me pueden correr. Entonces, invierten en estas cosas, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y posiblemente han llorado cuando ven la película, cuando María toca la puerta allá en el mesón para dar a luz a Jesús. O posiblemente al leer la escritura han llorado y hasta han dicho, si a mí me hubiera tocado la puerta, yo la abro y hasta mi cama le hubiera dado. Y hasta dicen a las antiguas, le hubiera hecho un pinol, tortilla tostada y queso seco. Hasta eso le hubiera hecho. Ah, ok. Vamos a ver si eso hubiese resultado así. En una época sí. María tocó la puerta del mesón y no había lugar para ella. Había lugar para otras cosas en el mesón, menos para Jesús. Pero hoy el Hijo de María está tocando la puerta de nuestro corazón y Él quiere nacer en el pesebre de nuestro corazón. Si la persona que ha llorado y ha expresado estas palabras dice, no, todavía no, porque me voy a echar encima a mi familia, entonces quiere decir que no hay lugar para Jesús, como no hubo lugar en el mesón. Es lo mismo. Entonces hubiera hecho exactamente lo mismo de no abrir la puerta a María. ¿Por qué? Porque María dejó un mandamiento. Y el mandamiento que María dejó es que dijo, hagan lo que Él os mande, en Juan capítulo 2. ¿Y qué hicieron los que servían? Llenaron los cántaros y después salió agua transformada en vino. Las bodas de Caná. Y Jesús, ¿qué nos dice? Venid a mí los cargados y trabajados y os haré descansar. Cuando nosotros permitimos que Cristo nazca en el pesebre de nuestro corazón, le estamos obedeciendo a María. ¿Por qué? ¿Qué dice ella? Hagan lo que Él os mande. Y entonces cuando aceptamos a Cristo, estamos obedeciéndole y estamos permitiendo que nazca en nuestra vida, en nuestro corazón. Excelente. Ahora hay algo muy importante que yo quiero recalcar y es si se le debe decir la verdad o no a los niños, basado en, de hecho, en una prédica que usted dio hace años. Y es que, por ejemplo, vamos a ilustrar un niño de escasos recursos con un niño con muchas posibilidades. Entonces los padres le dicen, ya sabes, pedirle al niño Dios lo que quieras, hacerle una carta al niño Dios o a Santo o lo que sea. En este caso el niño Dios, ¿verdad? Entonces el niño que tiene posibilidades pide una bicicleta
Los padres obviamente tienen recursos, le dan la bicicleta. El niño de escasos recursos también pide una bicicleta, pero como sus padres no pueden, le dan cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño de escasos recursos se crea un resentimiento ¿con quién? Con Con Dios, Dios. porque dice, Dios solo lo bendice a él y porque a mí no. Entonces, ¿Y sus padres que tienen? y sus padres que tienen, entonces, ¿se le debe decir la verdad o no a los niños? Es interesante, Anita, ese punto que ha llevado. ¿Sabe por qué? Porque al niño hay que decir la verdad. El niño, cuando ve que Dios, a como le enseñan los padres, al pie del árbol no aparece lo que le pidió, pero que al niño de padres que tienen recursos, sí, lo que pidió y mucho más. El niño se resiente. Pero cuán diferente sería que le digamos a nuestro niño, hijo o hija, te voy a comprar la bicicleta o la muñeca o la patineta que me pediste. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dio trabajo, Dios me dio salud, ustedes están sanas, están sanos. Y lo que pudimos haber gastado en medicina, Dios nos bendijo con salud. Entonces, como Él me guardó en mi trabajo, mi salida y mi entrada, como Él me ha provisto ese trabajo y me ha dado la inteligencia para desarrollarme en mi profesión, Él me ha dado esa bendición. Entonces, como Dios me ha bendecido, yo te voy a comprar tu regalo. Pero usted tiene la tarea de pedirle a Dios para que me siga bendiciendo y que yo la pueda bendecir a usted. Entonces, dice el niño, yo amo a Dios porque Dios ama a mi padre, porque Dios cuida a mi padre, porque Dios le provee a mi padre. Y si Dios le provee a mi padre, lo de mi padre y lo de mi madre es mía. ¿Qué vamos cultivando en el niño? Vamos cultivando amor a Dios a través de enseñarle la verdad.